Estamos abriendo la mesa de En Perspectiva en este lunes 16 de julio del año 2018, después del Mundial. Aquí estamos con Adriana Marrero, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo Carrasco. Buenos días. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Felipe Schipani, que hace tiempo no venía por acá. Buenos lo hemos días, invitado. Emiliano, buenos días a la audiencia. Y está. ¿Cómo te va, Felipe? Vamos bien. Vamos al primero de nuestros temas. El Frente Amplio estudiará un planteo de la oposición para que se revise un artículo del proyecto de rendición de cuentas que limita las acciones judiciales contra el Ministerio de Salud Pública respecto al acceso a medicamentos de alto costo. Según el diputado Martín Lema del Partido Nacional, si este texto llega a prosperar, cada paciente que reclame por un tratamiento especial indicado por su médico deberá empezar por presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Se está estableciendo una chicana para que el usuario, en vez de recurrir a una acción de amparo, tenga que promover la inconstitucionalidad que le lleva un año y así el Ministerio de Salud Pública gane mucho tiempo sin suministrar el medicamento. ¿Qué dice el artículo 188 del proyecto de rendición de cuentas? Lo leo textualmente. Todo paciente tiene derecho de acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. La aplicación de este precepto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento. ¿Qué se ha dicho desde el oficialismo? Por ejemplo, Alfredo Asti explicó que con esta medida lo que se busca es evitar la judicialización de la entrega de medicamentos, que es algo oneroso y que rompe planificaciones y que además crea una incertidumbre total. Ante el mismo caso, un juez dice que sí y otro que no, se dice que sí, el Tribunal de Apelaciones dice que no, explicó. Quien ha estado muy activo en este debate es el consultorio jurídico de la Universidad de la República y en particular el doctor Juan Cereta, que dirige esa dependencia y que justamente ha tenido varios casos, ha asesorado a varios pacientes que han reclamado por este tipo de medicamentos. Pablo, tú querías tratar este tema. Empecemos. Sí, en particular porque, bueno, tengo varios casos cercanos que están pasando este calvario, digamos, de que a una enfermedad cruel como el cáncer le tenés que sumar una batalla jurídica, ¿no? Pero empezando por el principio, digamos, ¿qué mala costumbre tiene el Uruguay de usar las rendiciones de cuenta para meter caballos de Troya que van adentro, que si no lo lees con detalle te comes una nueva legislación? Qué mala costumbre, es decir, Sí, termina siendo una ley ómnibus, ¿no? Exactamente. Siempre. Y su nombre es rendición de cuentas. Es bastante claro cuál es el objetivo de esa ley. Pero bueno, de vuelta acá viene, como creo que fue la última rendición de cuentas, aquella que Amado colaboró, ¿te acordás que? El artículo 15. El artículo 15, ¿no? Aquel donde tampoco se le podía, el Estado pagaba cuando podía, y una cosa así, y ahora de nuevo, el Estado no se le puede hacer juicio. Es decir, la impunidad se va construyendo a estas leyes, y bueno, a mí me parece un tema absolutamente irritante. Primero, existe una serie de remedios, no sé, creo que se llaman biológicos, no soy especialista en el tema, que están variando o le han agregado a la lucha contra el cáncer un capítulo final en el que aumentando las defensas de estas personas, esas personas controlan por sí mismos, ya sin tratamientos, el avance de la enfermedad. Digamos, hoy es posible en ciertas enfermedades, que eso hace 10 años no pasaba, que tú manteniendo una medicación puedas vivir casi que indefinidamente con un cáncer que no salió, que está ahí, pero que tampoco se mueve. De eso se trata el trofeo por el que estamos peleando, ¿no? Después yo puse el otro día un Twitter que decía: el Frente Amplio propuso una ley que impida a los pacientes de cáncer que le hagan un juicio para obtener los remedios caros que necesitan. Hablame de gente jodida. Y eso es lo que yo pienso. Esto es realmente de gente jodida, porque el enfermo de cáncer, cuando tenés cáncer, lo tenés que ayudar, lo tenés que cuidar, lo tenés que arropar, y no ponerlo como el enemigo. Y bueno, y entonces en ese sentido, yo creo que es imposible que haya gente con entrañas como para apoyar un movimiento como esto. Yo me guardo los argumentos que son básicamente económicos para mi segunda intervención. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta?
Dale, Gabriel. Yo tengo sobre esto también un aspecto personal, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, a mi sobrinita peleando contra una enfermedad desde que nació y ahora tiene 5 años y se está tratando en base a un esfuerzo gigantesco en el único hospital del mundo en el que se puede tratar. Por ejemplo, en ese caso no hay manera de pagar eso. No hubo, ni aunque hubiéramos vendido todas las casas y hubiéramos puesto todo el presupuesto del Estado. O sea que tengo una sensibilidad muy grande sobre estas situaciones y sobre estas cosas. Entonces, para mí, 2 cosas. Primero, comparto con Pablo que es un disparate que esto se trate de una rendición de cuentas. No entiendo me parece un error político y un error de discusión para resolver estas cosas. Segundo, creo que hay que partir de la base de no cercenar derechos y de ver cómo se pueden atender derechos. Tercero, creo que hay que encontrar un equilibrio porque es muy difícil que la decisión de cuándo un remedio es bueno o no, o es necesario o no, porque también hay mucha política desde los laboratorios y desde el coso de generar ilusiones falsas y de facturar, ¿no? Entonces, también en las investigaciones. Yo tengo el caso donde hay muchos niños, hay un puñado de niños que pueden acceder a tratamientos increíblemente caros porque son parte de los estudios. Y hay miles de niños que tienen esa enfermedad que ni siquiera se enteran que hay esa posibilidad de hacer los estudios y se mueren todos los días. Y eso es una decisión de los laboratorios, no de los gobiernos. Entonces, me parece que acá hay un conjunto de cosas para discutir que no se debe discutir en la rendición de cuentas, que no se debe discutir de esta manera. Ahora, lleva ya varios años esta discusión, claro, ¿no? Y que tienen que abrir un debate en serio, en el cual se plantee, porque es cierto, dicen desde el Ministerio de Salud Pública, yo tuve esta discusión por la familia incluso, y es cierto que han aumentado un montón los recursos donde se financian medicamentos. Es cierto que hay otros países de la región y del mundo... ¿Que han aumentado qué, perdón? Claro, Uruguay pone mucha plata para financiar la compra de medicamentos a través de varias cosas, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no tenés un seguro médico, te morís. Digo, y en otros países de acá al lado también, ¿no? Entonces, es cierto que eso se hace y es cierto que está bien. Ahora, es cierto que no alcanza, que hay un problema, que hay gente que está en una situación muy difícil, familias que están en una situación muy difícil, que necesitan una respuesta y que se tiene que encontrar no metiendo un artículo a escondidas en la rendición de cuentas. Felipe. Sí, no es nuevo esto. En anteriores instancias presupuestales o de rendición de cuentas se procuró aprobar artículos de similar naturaleza. Afortunadamente no lo pudieron hacer, pero como muy bien decía Pablo, la inspiración es la misma inspiración de aquel famoso artículo 15 de la rendición de cuentas del año pasado. O sea, hagamos que las instituciones del Estado, los poderes del Estado no funcionen a través de una iniciativa legal, lo que es absolutamente inconstitucional. ¿A qué estás aludiendo del año pasado? El artículo 15 del proyecto de rendición de cuentas, que decía de que el Estado iba a pagar los juicios de determinados montos cuando tuviera recursos, lo que es absolutamente disparatado. El que salió con el voto de Fernando Amado. Con el voto de Fernando Amado, que fue duramente condenado en la convención del Partido Colorado. Sí. Pero lo que yo quiero decir, esto atenta en definitiva contra el funcionamiento de los poderes del Estado, porque una ley no puede imponerle al Poder Judicial, que es quien define estas cosas en última instancia, si puede o no acceder a determinado reclamo. Eso lo tiene que dirimir el Poder Judicial en el marco de sus competencias. Qué redacción más complicada, además, ¿no? Sí, ¿viste? La aplicación de este precepto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento. Es un mamarracho, está denegando el derecho a la justicia, nada más y nada menos, a gente que no puede acceder a medicamentos de este tipo, porque convengamos que aquí los principales perjudicados son aquellos que no pueden acceder a ellos, porque la gente que tiene dinero, que tiene recursos, va a otra medicina del primer mundo, fácilmente puede adquirirlos. O sea, aquí le estamos negando no solo ya el derecho a la salud, que se lo está negando pertinazmente el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, sino que también pretendemos negarle el derecho a la justicia. Es un disparate. Y el efecto práctico de esto, ¿cuál es?
era lo que decía el diputado Lema, se van a dilatar los procedimientos, porque ya no solo va a haber que iniciar una acción de amparo, sino previo a la acción de amparo va a haber que iniciar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué sería inconstitucional esta norma? Esa es otra parte del debate, ¿no? Claro, pero primero, si esta norma efectivamente, ojalá no, si esta norma se aprueba, va a haber que hacer un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma para después hacer el amparo. Entonces vamos a estar dilatando una situación de enorme sufrimiento que me imagino que sumado a la situación de enfermedad y en fin, yo creo que es realmente un tema preocupante. Y es inevitable, cuando hablamos de recursos, que el debate de fondo es sobre plata, hablar también sobre otros gastos del Estado, que uno advierte que son absolutamente superfluos. Es inevitable volver a los 800 millones de dólares de ANCAP. Es necesario hablar de la dilapidación de recursos del Fondes y los millones y millones de dólares que se tiraron prendiéndole una velita al socialismo. Es necesario hablar de todo lo que es el presupuesto público, de cómo se gasta, de cómo se optimizan los recursos, porque en definitiva es un tema central, el tema de la salud, y me parece que tenemos que actuar con sensibilidad. Adriana. Bueno, verdaderamente, a veces parece que estamos perdiendo el foco totalmente, ¿no? Yo creo que yo dejaría el tema del Poder Judicial en un segundo plano, porque yo me imagino que lo único que los uruguayos no queremos, habiendo apostado decididamente por tener una salud al alcance de todos, es pretender que las personas que se encuentran en el peor momento de sus vidas tengan que dedicar recursos, sobre todo recursos afectivos, emocionales, de tiempo, en litigar por algo que es un derecho básico, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos estar diciéndole a la gente que el Estado uruguayo va a cuidar su salud siempre y cuando lo que tenga sea una gripe. Es decir, el compromiso del Estado por la salud de sus ciudadanos, de sus habitantes, es un compromiso que no puede tener relación con el costo de un tratamiento. Digamos que la persona que tiene un cáncer, sobre todo estoy pensando, por ejemplo, la información que se ha dado, ¿verdad? El cáncer de colon, que tiene una prevalencia muy particular en Uruguay. Nadie se busca un cáncer de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ponerse a introducir, ni que hablar de la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas siempre en toda la historia del Uruguay ha sido un modo de esconder disposiciones complejas, disposiciones impopulares. Esta vez lamentablemente no es la excepción. Eso simplemente no tendría que ser un problema, ¿verdad? Es decir, si una persona necesita un medicamento, ese medicamento debería estar garantizado. Y yo, en el tema de los recursos allí, pongo sobre la mesa el conjunto de decisiones políticas que se están tomando, que tienen que ver con dedicar enormes recursos a algunos sectores que simplemente tienen fuerza para manifestar, para hacer más ruido, para mostrarse. Voy a referirme a un tema también en términos de placebo, ¿no? Es decir, realmente nosotros estamos dedicando muchísimos recursos para administrar placebos en materia educativa, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos regalando dinero a gente que ni siquiera son, es decir, es mi leitmotiv, ¿no? Últimamente, gente que no tiene la capacitación para dar clases, está dando clases, está cobrando salarios realmente muy buenos, ahora se les va a incrementar de nuevo. Imagínense ustedes si tuviéramos este problema con gente recetando medicamentos de alto costo, medicamentos de cualquier tipo que ni siquiera tuviera un título, ¿verdad? Acá estamos defendiendo a médicos que están haciendo lo posible por salvar la vida de un paciente y
y le están prescribiendo un medicamento que espera que le dé resultado. A ver, la vida humana no tiene precio. Está bien, pero también ocurre, voy a meter acá la parte antipática de todo esto, ¿no? También ocurre que el presupuesto del Estado se ha ido al demonio. Claro que se fue al demonio. La presión tributaria claro que también se fue es al gigante demonio. Y a pesar de eso tenemos un déficit fiscal enorme. Por ¿no? supuesto, pero y estamos todo hablando eso, acá de medicamentos por y de supuesto. tratamientos caros. Claro, bueno, caros. pero es Entonces, decir, son caros en relación con una vida humana. Yo ahí quiero, y cuidado, porque si esto se ha llegado al el déficit que tenemos, los gastos que hemos tenido, no tienen que ver con gastos en la salud precisamente, ¿verdad? ¿qué decís tú, Pablo, sobre este tema de cómo se paga? Porque No, está bien. La demanda es pero, muy válida, el asunto es de dónde salen los dineros. Yo lo entiendo. El tema es que, si yo no recuerdo mal, primero, este tema ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Sí. Es que ¿cuántos años tiene ya este tema? Y se acuerdan, si las cifras no cambiaron, que por los juicios, el Ministerio de Salud Pública había perdido 5 millones de dólares. Esa es la cifra que yo tengo en la cabeza como el costo. Y ya ni siquiera comparando con lo que decía Felipe, las tragedias de ANCAP y el FONDES, pero el paro que se hizo los funcionarios de ANCAP que no permitieron abrir la refinería, porque ellos discutían que tenía que ser 39 en vez de 32, algo así, para cuidar la refinería, costó 8 millones de dólares. Ahí está, ahí tenés el doble, costo. El doble de todos estos remedios. Y además, digo, que se despeje bien los juicios que yo he leído, se fundamentan por médicos muy bien el resultado de estos tratamientos. Yo tengo, esa persona cercana que tengo, y después tuve prácticamente con cáncer del pulmón, prácticamente al mismo tiempo, el carpintero que me hacía los trabajos de casa con cáncer del pulmón. Esta persona que es cercana, a quien todos ayudan y se va vendiendo las casas, porque de eso se trata, ¿no? Vas vendiendo tu casa y con eso vas pagando. El carpintero duró 1 año y medio y esta otra persona llevó 4 peleándolas. Así que yo no sé si es caro o barato. Lo que yo creo que nunca voy a perdonar es que hay gente que muera por pobre. Exacto. Eso no puede ser. No me interesa. He hecho a los 70.000 empleados públicos contratados, los he hecho y con eso le pago a la gente cáncer. No hay tantas formas de equilibrarlo con los 17.000 millones de dólares que gasta este Estado, que no hay manera de defenderlo. Gabriel. Bien, yo vuelvo a decir, yo creo que este es un tema muy sensible, yo me coloco del lado de las familias que tienen este problema porque lo estoy, además. Por lo tanto, tengo clarísimo eso. Segundo, creo que hay que poner las cosas a su justo término. Nunca hubo tanta inversión en salud pública como ahora, nunca. Nunca hubo un instituto mejor de oncología. Vuelvo a decir, vivimos en un mundo Adriana donde... se ríe, no entiendo por qué No, se está ríe. bien, yo sé que Adriana tiene una posición diferente, pero quiero terminar. Nunca hubo un instituto de oncología como el que hay ahora, ni se atendió a tanta gente de cáncer como la que hay ahora, que se moría de pobre antes, porque no tenía para pagar la mutualista y porque para estar en salud pública, que no tenía nada, había que tener carné de pobre para atenderse. Ahora no hay carné de pobre y todos tenemos acceso a la salud, entonces pongamos las cosas, nunca hubo tanta cobertura de salud como ahora. Por lo tanto, hay un mecanismo. Segundo, en la inmensa mayoría, vivimos en un mundo, Pablo, donde miles de personas se mueren de pobre por día. Miles. 8.000 niños se mueren de pobre por día. No, te lo digo por las dudas. Ahora que estamos hablando, mientras hablamos, yo calculé ahora la hora, van 2.000 niños que se murieron en el mundo de pobres. Sí, pero eso no está en el alcance de arreglarlo. Eso no está en el alcance de arreglarlo. No sé, pero como ciudadano, a estos 5 millones de dólares de estos pacientes uruguayos de cáncer, yo lo que digo es que a mí me parece que hay que resolver esto, que hay problemas acá que hay que discutir, que son también los costos de los medicamentos. También. Hay experiencias de medicamentos de otro tipo que salen más baratos, que no se producen en los laboratorios que producen estas cosas y que acortan, que no son los mismos. Y vuelvo a reiterar, con todas las letras, me parece que no es una discusión ni para resolver, ni para meter en la rendición de cuentas, ni para resolver así. Ojalá este artículo no se vote así como está, se cambie y se encuentre una solución que es política, económica y humana diferente. Yo quiero aclarar que mi
mi sonrisa no es por negar lo que dice Gabriel. Hay muchos campos en Uruguay donde se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Es decir, nunca hubo tanta cobertura de salud, nunca hubo tantos recursos dedicados a la educación, no hubo tantos recursos en políticas sociales. La cuestión es que hay que evaluar esas políticas sociales, ¿verdad? Es decir, no se trata simplemente de tirar dinero a un sector sin evaluar qué es lo que está ocurriendo en ese sector. Pero acá estamos tratando de lo más sensible de todo, porque sin vida no hay salud, no hay igualdad, no hay nada. Entonces, nosotros somos un país muy difícil. Es un país muy difícil para vivir esto, es un país muy envejecido, es un país que ha expulsado, hemos echado, hace mucho tiempo, ¿verdad? Generaciones de uruguayos que han tenido sus hijos ya en el extranjero, que ya son 2 generaciones, 3 generaciones de uruguayos idos. Nos hemos quedado con una población envejecida y que sí, que es susceptible a este tipo de problemáticas, ¿verdad? Al cáncer, que sin negar el cáncer infantil, ¿verdad? Pero bueno, entonces la pregunta es, siendo así, vamos a agregar a todos los problemas que tienen que ver con el envejecimiento, el problema de tener que no solamente luchar contra el cáncer, sino además tener que luchar contra la ley y contra el poder judicial y contra la salud pública. Entonces yo creo que verdaderamente deberíamos estoy de acuerdo, ¿verdad? Es decir, la aparición de los genéricos en otro momento también ha hecho mucho por bajar el precio de los medicamentos, pero hay momentos en los cuales la solución no es solo una. La solución puede ser investigar, etcétera, medicamentos, sacarlo, ni qué hablar, pero es tratar de generar la producción de genéricos en cierto tipo de medicamentos, pero no se discute sobre la vida humana. Sobre eso yo me niego a discutirlo. Es decir, no se puede discutir sobre la vida humana. Entonces, acá hay una cuestión de que no me importan los recursos. Estamos hablando de la vida. No estamos hablando de otro tipo de derechos que vienen después de que la gente está viva. Sí, yo coincido plenamente. Creo que esto nos debe hacer discutir sobre los recursos públicos, los recursos que destina el Estado para funcionamiento, y evidentemente deja en evidencia estas circunstancias que hay lugares en donde falta Estado. En este tipo de situaciones falta Estado, falta una presencia del Estado, faltan más recursos del Estado, como en otros aspectos de la vida, sobra Estado. Sobra Estado cuando tenemos empresas a los que año a año tenemos que estar subsidiando con millones y millones de dólares, como AFE, por ejemplo, que sigue existiendo. Sobra Estado cuando financiamos proyectos que de antemano sabemos de que van a ir al fracaso, como todo lo que se financió como Al-Azú, que fue una aventura que asumió el Estado. Sobra Estado cuando además de las vacantes, se reponen y se aumentan 70.000 los funcionarios públicos. O sea que sobra Estado en muchas partes. Pero falta en este tipo de situaciones en donde hay que velar por proteger a los que menos posibilidades tienen. De modo que yo creo que es un debate necesario, y que el Uruguay, que se ha jactado siempre de ser un país justo, un país solidario y un país que le da a aquellos que tienen pocas posibilidades la necesidad de acceder a este tipo de protección, tiene que estar a la altura de su circunstancia. ¿Algo más? Es un tema recontracomplejo, ¿no? La solución es recontracompleja, porque por lo que ustedes mismos decían acá, para que una necesidad como esta pueda financiarse, se necesita prácticamente un estudio línea a línea de todo el presupuesto del Estado, ¿no? A ver. No, porque esta no es la única demanda de más gasto. Como decía recién Felipe, hay otras áreas en las que falta Estado. Hay otras áreas en las que falta Estado. Este fin de semana el propio diputado Lema hablaba de la necesidad de más inspectores del Ministerio de Salud Pública para los laboratorios de las mutualistas y de los hospitales, porque hay hospitales de ACE cuyos laboratorios no están
no están habilitados aún, y otro tanto pasa con las farmacias, etcétera. Y podemos seguir, ¿no? La ley de salud mental se votó, no hay recursos para aplicarla. La ley doméstica contra la violencia hacia la mujer Lo que se votó, pasa, no hay recursos para por aplicarla. supuesto. Entonces, todas esas son necesidades en las que el Estado falta. Pero falta Entonces, el Estado. hay que ir recortando de otros lados. Claro. ¿Quién hace todo ese entresacado? Bueno, ¿Cuándo claro, encararemos todo ese entresacado? Eso lo lograremos encarar el día que el Estado entienda que tiene que defender lo público, que no tiene que defender los intereses corporativos, que no se trata de quién haga más ruido, porque justo, claro, ¿cuándo se va a encarar esa tarea? Claro, pero justo los bifes tienen que ver con que, los que hacen lobby por la ley de salud reproductiva, por la violencia doméstica, no tienen tanta fuerza, o los enfermos de cáncer, como los que paran esto, ¿no? Lo de ANCAP, lo de salud pública, lo de educación, etcétera. ¿Se imaginan que hay una cantidad enorme de mensajes a propósito del primer tema, que hemos venido considerando? Bueno, uno de ellos, el de Osvaldo, dice: hace mucho tiempo tendría que haberse aprobado una ley que prohíba al Poder Ejecutivo incluir en un proyecto de rendición de cuentas asuntos que no tengan relación directa con los gastos e inversiones del Estado. Cabría preguntarse por qué no se ha hecho aún. ¿Será que conviene a todos, gobernantes y aspirantes a gobernantes, mantener viva esa posibilidad? Está bueno después, yo estoy de acuerdo con que debería ser así, porque además descubrís cangrejos en todas las cosas, pero lo que digo es después habría un debate interminable sobre qué es ordenar gastos y no, y cuándo se aplique con la ley o no.